Noté. Juego mucho mejor esto que básquetbol. Queridos Tim y Moby, ¿quiénes fueron los aztecas y qué tuvo de especial su civilización? Gracias, Mauricio. La civilización azteca fue una sociedad poderosa que dominó el centro de lo que hoy es México durante casi 100 años, de 1428 a 1521. ¿Pero sabías que a ese pueblo en realidad no le llamaban azteca? No en aquel entonces al menos. Los historiadores modernos propusieron ese nombre para tener una manera fácil de nombrar a toda una sociedad muy compleja. Bueno, para empezar, los aztecas no eran un solo pueblo unificado. Eran un montón de tribus de toda Mesoamérica, cada una con su propia cultura e historia. Pero tenían una cosa en común, la lengua náhuatl, que aún hoy en día en algunas partes de México, alrededor de 1.300.000 personas la siguen hablando. A partir del siglo VI, estos grupos empezaron a establecerse en la zona conocida como el Valle de México, donde fundaron ciudades-estado independientes. En 1428, los tres grupos más poderosos se unieron para formar la Triple Alianza, que fue la base de lo que llegó a ser el poderoso Imperio Azteca. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un grupo, los mexicas, se destacara como el más fuerte. Gobernando desde su ciudad-isla, Tenochtitlan, los mexicas expandieron el imperio hasta que abarcó del Océano Pacífico al Golfo de México. Pero los pueblos conquistados no fueron aniquilados. De hecho, se les permitió conservar sus costumbres y que se siguieran gobernando a sí mismos. Claro, mientras pagaran sus tributos a la autoridad central. A los aztecas les interesaba algo más que la simple conquista. En el apogeo de su poder, la sociedad azteca era muy avanzada. Eran hábiles agricultores y artesanos, tenían un comercio próspero y cultivaban el arte, sobre todo la poesía y el canto. Ah, sí, también jugaban a este juego, llamado Tlachtli. No conocemos las reglas exactas, pero creemos que los jugadores usaban las caderas y los brazos para golpear esta pesada pelota de goma en una gran cancha con aros de piedra. Pero estos juegos no se jugaban solo por diversión. Los perdedores muchas veces, morían. La cultura azteca es famosa por haber practicado sacrificios humanos. Los aztecas adoraban a muchos dioses, cada uno de los cuales representaba a una parte distinta del mundo natural. Por ejemplo, Huitzilopochtli era el dios del sol y la guerra, mientras que Quetzalcóatl era, según algunos historiadores, el gran dios. Según la religión azteca, estos dioses se sacrificaron para crear el universo. Para recompensar a los dioses y mantener al universo en marcha, los aztecas tenían que ofrendarles vidas humanas. Los sacrificios se celebraban 18 veces al año, y la mayoría de las víctimas eran prisioneros capturados durante las muchas guerras de los aztecas. Ya lo sé, es horripilante. Pasemos a otra cosa. En 1519 llegó una expedición española encabezada por Hernán Cortés. Al principio, el gobernante azteca Moctezuma II dio la bienvenida a Cortés, creyendo que era un dios en forma humana. Pero los aztecas pronto se dieron cuenta de que los conquistadores españoles tenían un solo objetivo: conquistar. Cortés formó alianzas con varias tribus locales, aquellas que eran enemigas acérrimas de los aztecas. Al principio, los aztecas lograron sacar a los españoles de Tenochtitlan. Pero un brote masivo de viruela acabó con casi la mitad de la población de la ciudad. En 1521, Cortés y sus aliados pudieron destruirla fácilmente. Ese fue el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la conquista española, y después el resto de Mesoamérica fue cayendo bajo el dominio español. Pero la influencia de los aztecas sigue sintiéndose en todo México hasta el día de hoy. Si visitas la Ciudad de México, que se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan, verás muchas cosas que te recordarán a la civilización azteca. ¿Otro partidito? Venga.
Vaya, pero ¿qué diría el Botija? ¡Ay! Moby, ¿no te dije que no metieras llamas en la casa? Nadie quiere tener que limpiar sus desventados. Queridos Tim y Moby, ¿quiénes fueron los incas? Víctor, Asturias. Los incas fueron una sociedad que floreció en los Andes de Sudamérica hace cientos de años. Antes de la llegada de los europeos, la civilización inca tuvo el imperio más grande de todo el continente americano. En su apogeo se extendía desde la frontera de la actual Colombia hasta Santiago de Chile. Sí, era enorme. Abarcaba casi 800.000 kilómetros cuadrados y tenía más de 10 millones de habitantes. La sociedad inca estaba organizada como el Imperio Romano. El Zapa Inca o emperador dirigía todo desde la ciudad capital de Cusco en el Perú moderno. Debajo de él, el imperio estaba dividido en 4 provincias, cada una con su propio gobierno territorial. Como los romanos, los incas conectaban su imperio con miles de kilómetros de carreteras y puentes. Su lengua, el quechua, se extendió a toda la región. Millones de sudamericanos todavía la hablan. En todos los Andes aún pueden verse vestigios de sus extraordinarios edificios de piedra. Sí, los incas eran arquitectos asombrosos. Sus artesanos cortaban piedras de manera que encajaran unas con otras perfectamente. De hecho, encajaban tan bien que no cabía entre ellas el filo de un cuchillo. Durante el siglo XV y principios del XVI, el imperio inca creció y creció. Cada Zapa inca ponía más tierra y más gente bajo el control imperial. Así es, tenían un ejército temible. Pero los gobernantes incas preferían persuadir a los pueblos vecinos a que se unieran a ellos. Bueno, para empezar, les ofrecían regalos valiosos y les prometían protección. También permitían a los hijos de los gobernantes locales que asistieran a la escuela en Cusco y formaran parte de la nobleza inca. Si los gobernantes locales se negaban, el ejército inca los conquistaba. En ese caso morían o eran hechos esclavos. Así que la mayoría aceptaban. En realidad había muchas ventajas para los que querían unirse al imperio. Los incas construyeron enormes graneros, lo que les ayudaba a sobrevivir a las épocas de malas cosechas. Este grano almacenado podía distribuirse en toda la región, lo que significaba que nadie se moría de hambre en el imperio. Cuando los incas absorbían a las tribus vecinas, dejaban que la gente compartiera su riqueza. A cambio, la gente tenía que pagar una forma de impuesto llamado mita. Durante unos meses cada año se le exigía a la gente trabajar en programas públicos como la construcción de carreteras, edificios y puentes. Bueno, pese a todo su poderío, el imperio inca tuvo un fin rápido en el siglo XVI. En 1532, el famoso conquistador español Francisco Pizarro llegó a estas tierras. Pizarro venía con solo unos cientos de soldados, pero como tenían rifles, espadas, armaduras y caballos, lograron tomar por asalto la capital y capturar al emperador. Para 1572, la sociedad inca había sido completamente destruida. Ahora, ¿podría sacar a esta llama de aquí? Ay, ¿por qué no puedo tener un robot normal como cualquier otra persona? Cargador, tráigame el libro de símbolos antiguos. ¡Au! Veamos, templo sagrado, pata de jaguar. No. Ah, aquí está. A quien corresponda. El que descubra este mensaje
contará la historia de la gran civilización maya o este símbolo no lo entiendo. Cuídese, el dios del maíz. Bueno, ya estamos aquí, más vale contar la historia. Los mayas fueron una antigua civilización localizada en la península de Yucatán, en México, y partes de Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras. La gente a veces los confunde con los aztecas, otra sociedad mesoamericana, pero la civilización maya empezó cientos de años antes. Sus primeros asentamientos tienen casi 4000 años. Y a diferencia de los aztecas, los mayas no eran parte de un imperio centralmente controlado. Su civilización constaba más bien de una colección suelta de ciudades-estado, cada una con su propia familia gobernante. En el apogeo de su civilización, entre los siglos 3 y 10 de nuestra era, las ciudades-estado mayas o señoríos eran centros urbanos importantes. Las grandes naciones como Copán, Tikal y Calakmul estaban dominadas por enormes pirámides con escalinatas y grandes palacios para las familias gobernantes. Cada ciudad-estado controlaba las tierras agrícolas y las ciudades más pequeñas circundantes, y siempre buscaba expandir su influencia por medio de la conquista militar. Las ciudades vecinas casi siempre estaban en guerra unas con otras, y no hablaban necesariamente el mismo idioma. Pero pese a todo, las consideramos una civilización porque compartían una cultura común. Bueno, para empezar, los mayas fueron la única sociedad nativa de América con un sistema completo de escritura. En otras palabras, un sistema que podía representar completamente una lengua hablada. La escritura maya se parece a los jeroglíficos egipcios, pero muchos de los símbolos son fonéticos, es decir, representan sonidos en vez de ideas. Eso significa que pueden combinarse para formar palabras habladas tal como las letras de nuestro alfabeto. Pero en vez de solo 26 letras, los mayas tenían cientos de símbolos fonéticos. Mucho de lo que sabemos de su cultura nos viene de la escritura tallada en piedra y madera, pintada en cerámica e incluso escrita en un tipo de libro de papel llamado códice. Algunos de los artefactos mayas más espectaculares son las columnas de piedra llamadas estelas, que representan imágenes de gobernantes junto con árboles genealógicos y relatos de conquista. Bueno, sí eran una cultura guerrera, pero eso no era todo. Como en la mayoría de las civilizaciones antiguas, la religión estaba en el centro de la cultura maya. De hecho, el deseo por entender a los dioses era la fuerza que impulsaba sus adelantos científicos y tecnológicos. En la cúspide de las pirámides de escalinatas había templos dedicados a los dioses más importantes. Estos templos en ocasiones también servían de observatorios astronómicos. Aún sin telescopios, los mayas hacían mapas detallados de las estrellas a las que consideraban una historia de las actividades de los dioses. Así es, muchos templos y grupos de pirámides maya se construyeron para alinearse con ciertas constelaciones. Lo que llamamos el grupo de las Pléyades era especialmente importante. Los mayas creían que sus ancestros venían originalmente de allá. De hecho, el movimiento de las Pléyades concordaba con al menos uno de los varios calendarios de los mayas. Ah, esos son números mayas. Usaban un sistema de base 20, lo que significa que había 20 dígitos individuales en vez de 10. Cada barra representa un 5 y cada punto representa un 1. La concha representa un 0. Los mayas fueron una de las civilizaciones más antiguas en usarlo. En algunos sentidos eran más adelantados que los europeos que los conquistaron. Bueno, como no había una autoridad central, la civilización maya no cayó de pronto como los aztecas o los incas. Más bien, los españoles conquistaron lentamente a las ciudades-estado individuales una por una. Para finales del siglo XVII, todos los principales centros de poder habían caído. Pero los mayas no se fueron a ningún lado, todavía ocupan la misma región en la que han vivido durante miles de años. Bueno, eso es todo lo que se me ocurre.
¿Tú crees que conté la historia bien, Moby? Moby.